Señoritas y señores, para avanzar en nuestro curso de teoría de la imagen es sumamente importante conocer las leyes de la composición. Este tema es básico y esencial y hace parte de lo conceptual y estético en la producción y lectura de imágenes. Por tal razón, es un tema fundamental en dibujo, pintura, fotografía, cine, entre otros medios de expresión visual. Estas leyes de composición, más que leyes, son recomendaciones y conceptos que han evolucionado con la historia del arte. Se han venido estudiando desde el Renacimiento y mucho antes. Encuadrar lo hace cualquiera. Para componer, creamos la imagen en nuestro cerebro antes de disparar con nuestra cámara. Seleccionamos un plano, nos ubicamos en el ángulo ideal y aplicamos algunas de las leyes de composición que veremos a continuación. El principio platónico de la composición plantea que componer es hallar y representar la variedad dentro de la unidad y la unidad dentro de la variedad. Este principio nos permite conservar el equilibrio en la imagen. Esto nos plantea que puede haber variedad en el color, la forma, la situación, en el tamaño y en la disposición de los elementos que constituyen el cuadro. Pero la composición debe estar organizada respondiendo a un orden y unidad de conjunto. En estas imágenes podemos apreciar que a pesar de haber un número alto de personas en la escena que generan variedad, conseguimos unidad por la organización en la pose de los modelos. En estas imágenes podemos apreciar que a pesar de haber un número alto de personas en la escena que generan variedad, conseguimos unidad por la organización en la pose de los modelos. Para conseguir unidad en la composición, la organización de los factores variedad y unidad deberá estar condicionada a realzar en la fotografía el centro de interés o punto principal del mismo. En algunas ocasiones debemos depurar elementos que sobran en la composición, acercarnos al tema principal para resaltarlo. Esto le confiere fuerza a la imagen. Para conseguir el factor unidad, una serie de planos o términos sucesivos por superposición de formas, unas delante de otras. Debo buscar el ángulo adecuado para generar el factor unidad. Para conseguir el factor unidad creamos una serie de planos o términos sucesivos por superposición de formas, unas delante de otras. Debo buscar el ángulo adecuado para generar el factor unidad. La ley de tercios es una de las leyes de mayor aplicación. Consiste en dividir el cuadro o rectángulo de la imagen con dos líneas horizontales y dos líneas verticales, es decir, generando tercios, tanto horizontal como verticalmente. Donde se intersectan las líneas se encuentran los puntos fuertes o puntos de interés. En esos puntos o cerca de esos puntos debemos ubicar el elemento o los elementos que queremos resaltar. En algunas ocasiones pueden haber dos elementos en el encuadre. Si estos elementos se relacionan por un vínculo, una fuerza, algo que haga que la mirada del espectador se concentre primero en el elemento principal y luego recorra hasta el elemento secundario que genera compensación de masas y por ende equilibrio en imagen, es decir, principio de unidad. En algunas escenas podemos aprovechar el triángulo que se forma. Esto le permite al espectador hacer un agradable recorrido por la imagen. En conclusión, en una composición pueden haber máximo 3 puntos de interés ocupados con elementos para resaltar. De haber 4 elementos, nos estaríamos excediendo en el factor variedad y descuidando el factor unidad del principio platónico de la composición. Para terminar con lo relacionado con la ley de tercios, en algunos lugares o escenas debemos ubicarnos en un ángulo para hacer coincidir el punto de fuga con uno de los puntos de interés. La simetría es la distribución de los elementos de la imagen a ambos lados de un punto o eje central, de modo que unas partes estén en correspondencia con otras. La simetría tiene que ver con la perfección, inspira poder, orden y armonía. La simetría es una composición un poco más libre y por ende menos monótona, aunque se mantiene cierto equilibrio por elementos que generan compensación de masas. Otra de las leyes de la composición que debemos tener en cuenta es la ley de la mirada. En ella se recomienda dejar mayor espacio en la dirección hacia donde mira la modelo o el modelo. Además, las miradas generan líneas que nos permiten orientar el recorrido del espectador hacia un elemento que queremos resaltar dentro del cuadro. Un factor importante al momento de producir imágenes es la línea del horizonte. Podemos bajar o subir la cámara para ubicar la línea del horizonte en el tercio superior o en el tercio inferior. Se recomienda evitar que la línea del horizonte quede en la mitad, ya que esa zona posee poco peso visual.
Irónicamente, una de las mejores fotografías de Ansel Adams, considerado uno de los mejores paisajistas en la historia de la fotografía, es una imagen donde la línea del horizonte está justo en la mitad. Esto nos permite reiterar que estas leyes no son una camisa de fuerza al momento de hacer nuestras imágenes. Ello no quiere decir que podamos desconocerlas. Para entender el concepto de compensación de masas, es necesario comprender antes el concepto de peso visual, el cual consiste en que los elementos que aparecen en un cuadro adquieren un peso o valor por su color, por su ubicación o por una mirada apuntando en esa dirección. En conclusión, la compensación de masas consiste en el equilibrio que se genera en la imagen entre los elementos que aparecen en el encuadre. La textura consiste en la sensación de suavidad, rugosidad o aspereza que nos pueden transmitir una imagen. Para resaltar las texturas se recomienda iluminar de forma lateral. El contraste entre colores cálidos y fríos es cuando en la imagen aparecen colores complementarios en el círculo cromático. Por ejemplo, amarillo con azul, rojo con verde. La clave baja es un concepto que aplicamos para transmitir intimidad y recogimiento. Se debe tener en cuenta que tanto en la clave baja como en la clave alta, las imágenes deben estar correctamente expuestas. Una imagen en clave alta transmite vitalidad y energía. En ciertas condiciones podemos encuadrar y reencuadrar una imagen, aprovechando un marco, bien sea natural o artificial, para resaltar un elemento en la composición. La serenidad del tiempo consiste en transmitir de una escena la tranquilidad que se percibe, aprovechando el tiempo de exposición en una cámara. En esta fotografía los tiempos de exposición son de varios segundos. La fotografía espontánea son imágenes que se hacen de personas sin una pose preparada, es decir, hacemos la fotografía sin que esa persona esté enterada que vamos a fotografiar. Esto permite imágenes interesantes debido a que conseguimos gestos que de otra forma las personas no harían. El instante decisivo es un concepto creado por el fotógrafo francés Henri Cartier-Bresson y se refiere a esos momentos únicos que debemos estar preparados para captar y que es muy difícil que se repitan. Para captar el ritmo en una escena debemos estar pendientes en la repetición de formas y colores. Ello permite conseguir el principio platónico de la composición. En conclusión, para mejorar nuestras imágenes debemos tener siempre presente que debemos aplicar el principio platónico, variedad dentro de la unidad y unidad dentro de la variedad. Seguir las recomendaciones que implican las leyes de composición. Notemos que estas leyes o recomendaciones son necesarias para mejorar nuestra mirada y por ende nuestras imágenes. Es importante tener en cuenta que en muchas de las imágenes es posible que se apliquen varios conceptos de composición.